Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 14. Está escrito así: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, volviendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, porque tu fe te ha salvado. Diga conmigo: Señor, háblame a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por favor, tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y dele un aplauso fuerte al Señor con alegría en esta mañana. A su nombre, a su nombre. Diga gloria a Dios. Diga conmigo: amén, Jesús. Iglesia del Señor, quiero que mientras prediquemos, por favor, no hable con la persona que tiene la par, para que pueda entender la enseñanza del Señor en esta mañana. Quiero rescatar dos cosas, no solo de esta palabra, aparecen otras palabras más, donde Jesús de alguna manera parece no darle valor a quien tiene al frente. No sé si me dejo entender o me explico bien de esta manera, de que la persona que Jesús tenía al frente, porque nosotros siempre hablamos que Dios es amor, que el que viene a Él no lo echa fuera, todo este tipo de cosas es una realidad, es bíblico y es real. Pero también no podemos esconder el hecho de que en más de una ocasión a algunas personas Jesús no las trató con el mismo cariño o aprecio que a otras, aunque parezca feo, fue así. Ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una mujer que necesitaba un milagro según la Biblia, y cuando ella viene, le pide el milagro al Señor, le dice al Señor que necesita un milagro. ¿Qué es lo que Jesús le dice a aquella mujer? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo ¿a quién? ¿Sabe? La mujer, que era inteligente también, entendió cuál era su papel en las palabras de Jesús. ¿Sabe qué le respondió la mujer? Aún los perrillos, ojo a esto por favor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Aún los perrillos se alimentan de lo que los hijos no quieren o lo que los hijos no aprecian. Los perrillos sí lo podemos apreciar. Entonces en ese momento Jesús dijo: grande es tu fe, mujer. No he visto otra fe tan grande en este lugar, que sea hecho lo que has pedido. Encontramos otra vez lo mismo en esta palabra. 10 dice la Biblia que fueron sanados de lepra cuando iban de camino hacia los sacerdotes. Uno de ellos, volviendo, entonces llegó glorificando, se postró a los pies. O sea, este hombre llegó de verdad agradecido, amando lo que había pasado y amando a quien había permitido que eso pasara, el milagro, amando a Jesús. En ese momento Jesús dijo: no fueron 10, porque solo volvió uno. Y mire la palabra que Jesús utiliza: no hubo, ojo a esto, no hubo quien volviese y diese gloria. Mi pregunta: ¿qué estaba haciendo ese hombre a los pies de Jesús? ¿Qué estaba haciendo a los pies? Dice la Biblia que estaba llorando, estaba glorificando. Entonces aquí es donde uno dice: ¿qué le pasó a Jesús? Primero agarra a una mujer y le dice: no te voy a hacer el milagro. Y la mujer insiste, y como insiste le dice: usted prácticamente la puedo comparar como un perrillo. Ella toma su papel de perrillo y dice: con migajas puedo vivir. Y en esta ocasión llega un hombre, recibe el milagro, glorifica al Señor, y el Señor le dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, como queriendo decir: este que está aquí no vale. O por lo menos eso es lo que entre líneas deja ver la palabra del Señor, como si la glorificación de ese hombre no tuviera el mismo valor, como si hubieran vuelto los 10 o los 9 que hacían falta. La pregunta es: ¿el Señor hace excepción de personas, sí o no?
¿Sí o no? Aquí es donde usted de repente ni va a querer volver a la iglesia. A su nombre. ¿El Señor hace excepción de personas? Ve lo fácil que es cambiar su manera de pensar. Porque algunos dicen: no, pastor, ahora ya pienso lo que usted vaya a decir. Dígalo y yo pienso igual. ¿Sabe? La manera de Jesús ejercer el ministerio está lleno de misterios, pero no misterios como los que hay aquí en la tierra, sino misterios de fe. Que a un simple espectador lo puede llenar de indignación, pero a alguien que puede mirar la Biblia con fe, puede encontrar cosas que al ojo del espectador común y corriente no están. ¿Por qué, pastor? Porque no son para entender, sino son para recibir a través de revelación, dice la Biblia, como lo es su palabra. A simple vista, Jesús hace excepción de personas, porque solo vino a los judíos, solo ama a los judíos, solo quiere a los judíos, solo quiere andar entre los judíos. A los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Como queriendo decir: yo solo vine a los hijos perdidos de la casa de Israel, el resto no interesa. A su nombre. Según la Biblia, la promesa de Dios era para ¿quién? Ayúdeme en esta parte. ¿Era para quién? Los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los judíos. ¿Por qué los judíos son los hijos? Porque hubo un hombre que se ganó esa bendición. No hace un año, hace muchos años atrás se ganó la bendición para todos los judíos. Estamos hablando, amados hermanos, de Abraham. Abraham se ganó, ojo a esto, Abraham se ganó el derecho de que él y su descendencia fueran el pueblo escogido de Dios. No usted ni yo. A su nombre. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? No usted ni yo. ¿Qué hago entonces en la iglesia, pastor? Jesús vino a la tierra a hacer lo que era correcto. ¿Qué era lo correcto? Venir a los judíos. Por eso le dijo a la mujer: no está bien tirar el pan de los hijos a los perrillos, porque yo fui enviado para los perdidos de la casa de Israel. O sea, a ellos es que vine, por ellos es que me debo. Y si usted mira la palabra del Señor, la mayor cantidad de milagros que existieron fue sobre el pueblo judío, no sobre el pueblo gentil. Gentil se le llama aquel que no es judío, o sea, usted, yo y el resto del mundo que no es judío. Diga gloria a Dios. Entonces, lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra fue grandes milagros por los judíos, pero hubieron algunos pocos registrados, como este que acabamos de leer, de un samaritano leproso que ahora estaba sanado, de una mujer también, amados hermanos, que fue y el Señor le dijo que los perrillos no deberían estar comiendo la comida de los hijos. Ella, dentro de otras personas que alcanzaron la bendición de parte del Señor, pero que no había o no estaba estipulada esa bendición para ellos. La pregunta es: ¿qué fue lo que pasó ahí? Si la bendición no era para el pueblo no judío, ¿qué hacemos usted y yo en este lugar? ¿Qué hacemos? Si los hijos son los judíos, los hijos son los que Abraham ganó por derecho salvación para ellos. Usted y yo, ¿dónde quedamos en esta palabra? Por esto Jesús dijo: no hubo quien volviera y diera gloria a Dios, porque yo vine fue por aquellos. No vine fue por este. Ojo a esto, por favor, preste atención. Jesús no iba a hacer un milagro para una mujer que después le llama perrillo. No iba a hacer un milagro, porque Jesús no llegó buscándola a ella. ¿Dónde está una mujer que tiene su familiar en esta condición? No llegó entregando revelación. Jesús llegó haciendo algo totalmente diferente. Estaba haciendo algo distinto, pero la mujer se ganó el milagro. Se lo ganó. A su nombre. Este leproso
dio la casualidad que estaba en medio de algunos leprosos judíos. En medio de algunos leprosos judíos. Y como los 10 recibieron la orden, él recibió también el milagro. Aunque el milagro no era para él, porque Jesús lo dice claramente: ¿dónde está? No hubo quien volviera y diera gloria al Señor. ¿Y por qué este hombre se ganó el milagro? Aquí es donde surge tu oportunidad. Aquí es donde surge mi oportunidad. Aquí es donde surge la oportunidad del pueblo, no, amados hermanos, no judío, que somos usted y soy yo. ¿Por qué no tengo ni que volverme judío? ¿Por qué no tengo ni que seguir las costumbres judías? Sencillo. Primero, no soy judío y por tanto no voy con las costumbres judías. Voy con las costumbres de la palabra del Señor, que me enseñan acerca de santidad, me enseñan acerca de prepararme, me enseñan a caminar con el Señor. ¿Qué es eso que te da o me da a mí una oportunidad? No es el hecho de dónde naciste, de geográficamente a dónde perteneces, sino lo que hicieron aquellos para merecer algo de parte de Dios. ¿Qué hicieron aquellos para merecer algo de parte de Dios? Todos los casos de los que recibieron un milagro, de los que no eran judíos, tienen una cosa en específico. Tienen algo que los conecta entre ellos. Que tienen estos casos, diga conmigo, todos ellos tuvieron, ¿qué? Tuvieron. No sé por qué usted le tiene tanto miedo a esa palabra. Tuvieron fe. Ojo a esto. Abraham no solo fue obediente, porque de Abraham viene tu bendición y mi bendición también, aunque no seamos judíos. Porque Abraham no solo fue obediente, Abraham no solo por ser judío ganó bendición para los judíos, sino que el Señor también le dio una promesa a Abraham y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de los judíos sobre la tierra. ¿Sí o no? No, dice la palabra del Señor: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo me hago yo partícipe de una bendición de Dios? Convirtiéndome en judío. Porque hay algunos que dicen: el pueblo de Dios es el pueblo escogido, es judío, entonces me voy a dejar crecer la barba, como tienen algunas costumbres, me voy a vestir de esta manera, como hay algunas costumbres, y él empieza a convertirse en un judío no original, porque no nació en este territorio, e ignora el por qué Abraham también recibió para nosotros. ¿Por qué recibió bendición para nosotros? A través de la fe que tiene Abraham. Los hijos de Dios que quieren la bendición de Dios, ellos adoptan este regalo que la Biblia le llama fe. A su nombre. Yo no soy judío, pero por fe, no por obras, porque los judíos sí tienen que presentar obras para ser salvos. Por fe soy salvo, dice la Biblia, no por obras. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué no por obras? Sencillo, porque no soy judío. Quienes tienen que tener obras para ser salvos son los judíos. Yo lo adopto a través de ¿qué? Fe. ¿Cómo recibieron el milagro? Por ser judíos. ¿Recibieron las señales por ser judíos? Aquellos hombres o mujeres mencionados, no. Recibieron el milagro, ¿por qué? Por fe. Cuando nos convertimos en hijos de Abraham o en descendientes de Abraham, no por nacimiento de ser judío, sino por el momento cuando empezamos a adoptar la fe, adoptamos la fe, entonces empezamos a convertirnos en hijos de Dios, porque por fe es que recibimos, por fe es que aceptamos y por fe es que empezamos a caminar. La fe es lo que te hace un hijo de Dios. La fe es lo que te hace una hija de Dios y te hace recibir la promesa de Abraham. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. Pero tenga en cuenta algo, iglesia. Si la fe me hace hijo de Dios, quiere decir que no puedo perder. No puedo perder. Eso es lo que te identifica. Cuidado, por favor. Cuidado, porque esto es lo que identifica a un hombre o a una mujer hijo de Dios: la fe. Una cosa es tener por legítima la herencia por ser judío. Otra cosa es que tengo que ganármelo.
Pero usted está diciendo que las obras no, pastor, ¿verdad? Estoy diciendo, tengo que ganármelo porque tengo que ser una persona de fe para estar dentro de este propósito de fe. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Quién nos hace salvo? Jesucristo. ¿Por qué? Por la misma fe. Aquí es donde quiero que preste atención, por favor, al respecto de lo que voy a decir, al respecto de estas palabras que voy a mencionar. En el momento que ese hombre vuelve, recibe el milagro, recibe la bendición. Si volvemos un momento atrás, vamos a encontrar que Jesús ya había hecho ese milagro de forma diferente. Déjeme unir otro caso más. Había un leproso que dice la Biblia que vino y se postró delante del Señor y le dijo estas palabras: Señor, si quieres limpiarme. Y se postró. ¿Sabe qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió? Quiero. O sea, tú viniste a mí a ver si yo quería. Claro que quiero. Sé sano. La Biblia dice que se levantó curado. Volvamos al caso que acabamos de leer. En ese caso dice la Biblia que vinieron los leprosos, le dijeron al Señor sobre su sanidad. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Quiero sean limpios. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús? Vayan, preséntense delante de los sacerdotes. Ojo a esto, dos casos iguales, resultados diferentes. Caso número 1, Señor, si quieres puedes limpiarme. Resultado, sé limpio. Quiero, sé limpio. Caso número 2, Señor, por favor, nos puede limpiar. Vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Ojo a esto lo que te voy a decir. La Biblia dice que solamente volvió 9, o siguieron su camino o siguieron con su vida, pero solamente 1 fue el que volvió. Nace la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús no solamente lo sanó como lo hizo con el primer hombre? Incluso ese milagro fue antes del que estoy mencionando, porque está en Lucas 5. O sea que ya había un antecedente de que habían leprosos que habían sido sanados, y lo único que hacían era Jesús declarar una palabra: pare de contar. ¿Por qué Jesús no hizo lo mismo con los 10 y les dijo sean limpios, y fueron limpios? Ya lo había hecho, lo podía volver a hacer. Pero aquí es cuando le digo que la lectura de la Biblia para algunos puede ser una lectura, para otros puede ser una revelación. ¿Sabe Jesús qué quería que pasara con todo esto? Con lo que Jesús estaba diciendo, con las acciones que Jesús estaba tomando. Jesús no solamente quería que tuvieran fe para pedir, es decir, creo, Señor, como le había pasado al otro hombre que había limpiado, sino que también ellos mantuvieran su fe. ¿De qué forma? Viva. Que mantuviera su fe. ¿De qué forma? Vigente. Porque una fe muerta, amados hermanos, puede hacer que pierdas la promesa del cielo, que la recibo por la fe. No la recibo por ser el hermano que mejor ora en la iglesia, por el hermano que viste como creyente. No me gano la salvación por el hermano que mejor tiene doctrina, por el hermano que mejor, amados hermanos, tiene comportamiento 10 de 10, sino que aquel se recibe, dice la Biblia, por fe. Y si esa fe no está vigente, esa fe me falta, tengo que empezar a preocuparme. ¿Por qué le digo que Jesús quiso que la fe de este hombre se mantuviera viva? O mirar de esos 10, ¿quién de verdad tenía la fe viva? Diga conmigo, gloria al Señor. ¿Cómo hizo esto Jesús? Jesús le dijo: vaya y preséntense delante del sacerdote. En otras palabras, no los sanó de inmediato, sino que miró el comportamiento que ellos tenían, miró la acción que ellos estaban tomando. Si le iban a creer al maestro, si le iban a creer al Señor, si iban a confiar en las palabras que Jesús le estaba diciendo. Y los 10 confiaron. Diga conmigo, gloria a Dios. Los 10 le creyeron al Señor. Los 10 hicieron lo que Jesús les mandó hacer. Pero solo uno, dice la Biblia, vino y respaldó esa fe. Solo uno volvió para respaldar esa fe. ¿Qué te quiero decir, iglesia del Señor?
el día que dejes morir tu fe, tu vida espiritual está en riesgo. Ojo a eso. Tu vida espiritual está en riesgo. Jesús mantuvo la fe dándole órdenes para que ellos fueran y hicieran algo. Y su fe estuvo activa, pero solo uno demostró que tenía la fe necesaria para volver y darle gloria a Dios. La iglesia del Señor tiene que vivir haciendo actos de fe para mantener su fe viva. El día que dejes de hacer cosas por fe, tu vida está empezando a peligrar. El día que dejes de hacer cosas por fe, tu vida está en un riesgo de extinción espiritual. La fe del creyente se tiene que estar renovando. Hay momentos que el Señor te va a sanar de inmediato. Hay momentos que tu fe tiene que ser probada para ver si continúas glorificando y exaltando el nombre del Señor. Hay momentos que vas a recibir de inmediato. Hay otros momentos que tendrás que esperar delante de la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. ¿Cómo mantengo mi fe activa? Cuando estoy haciendo cosas por la fe. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá cuando iniciaron en la iglesia hicieron cosas por fe? Levante la mano. ¿Lo hiciste? Yo recuerdo una ocasión que se las compartí a ustedes, que el predicador, eso fue en una vigilia, el predicador en el altar dijo: hermanos, todo el que tenga fe, tome todo lo que está en su bolsillo, tráigalo y deposítelo al alfolí. No fue literal, el bolsillo quedó vacío. Ni lo conté, porque de pronto hasta me iba a doler y me iba a arrepentir, o le iba a quitar un pedacito, como aquellos que vendieron la casa y cuando fueron a dar dieron una parte nada más. Yo agarré, dijo todo lo que está en el bolsillo, metí la mano al bolsillo de la plata, agarré todo, ni lo conté, levanté mi mano así con el puño cerrado. Hizo la oración: pasen y depositen acá. Entre moneda y billete, que ese día estaba todo ahí, hasta el pasaje iba ahí. Diga conmigo gloria a Dios. Hasta el mismo pasaje quedó en ese lugar. ¿Por qué hice yo eso? Porque el culto estaba bueno, ¿sí o no? Yo lo creí, porque nadie se acercó a mi silla y me dijo: da todo lo que tienes. Yo lo creí, o sea, el predicador lo propuso. ¿Y qué hice yo? Lo creí. Ningún momento me obligaron a tomar todo lo que tenía y ofrendarlo. Cuando el predicador propone hacer un voto a Dios, a nadie se le obliga a hacer un voto, pero esos detalles hacen que tu fe se mantenga viva, porque sabes que estás dando algo que te falta, pero sabes que no te va a hacer falta, porque el Señor está contigo para proveerte. La fe no puede bajarse en ningún momento, porque en ese momento tu vida espiritual corre peligro. Diga conmigo gloria a Dios. Cuando quieras hacer algo por la fe para Dios, hazlo. Pastor, yo sentí de dar todo lo que tenía, pero me acordé, pastor, del juguito de melón. Su nombre. Por la fe. ¿Qué quería Jesús mirar de estos 10 hombres? No solo quien tenía fe, sino quien estaba dispuesto de glorificar a Dios. Porque la fe te puede apartar del Señor, como también la fe te puede acercar. La fe te puede hacer crecer, como la fe te puede hacer menguar si utilizas de manera incorrecta tu forma de creer. Diga conmigo gloria a Dios. En esta mañana la iglesia del Señor debe saber que lo que vayas a hacer para Dios todo el tiempo,
hazlo, pero hazlo con fe, para que tu fe no decaiga y con el momento que lleguen retos grandes, retos sobrenaturales, tu fe esté viva, esté conectada con el Señor y puedas ver su maravillosa gloria. Siempre todo lo que hagas tiene que terminar a los pies del Maestro, glorificando a Dios, a su nombre. Pastor, yo por fe recibí mi carro, pero desde que recibió el carro dejó de orar. Por la fe alcanzó algo, pero no volvió a los pies del Maestro. Pastor, yo me casé y ahora sí estoy contento, pastor. Desde que se casó no volvió a buscar a Dios en la madrugada. Pero antes se la pasaba en la madrugada orando, pidiendo que Dios le regalara una compañera. Por eso le digo que la fe puede hacer de ti una persona bendecida. Pero si no eres una persona que tienes costumbre de estar a los pies del Maestro, esto mismo te puede alejar de la presencia de Dios, a su nombre. Por eso tenemos que mantener una fe sensible y creerle al Señor todo el tiempo que podamos hacerlo. Le crees al Señor, vas a tener una fe sensible delante de la presencia de Dios, a su nombre. Antes dabas para el Señor, ahora te duele dar para el Señor. Diga gloria a Dios. Antes hacías proyectos de 500, de $1000 y no te dolía nada. A su nombre. Hoy en día dice, vamos a hacer un proyecto de 500. No falta el que en su mente diga, ladrones. Ladrones. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Acaso cuando hacías esos proyectos te quedabas sin comida? ¿Estabas más flaquito porque no comías? ¿O acaso en esa época no contabas cómo Dios hacía cosas tremendas y había milagros que usted decía, yo no sé cómo pasó, pero pasó? ¿Sabe por qué? Porque no te negabas a tener fe en las cosas del Señor. No debemos negarnos a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque esto mantiene viva tu fe, que te lleva a ver lo sobrenatural en Dios, lo que te lleva a ver las cosas especiales delante de la presencia de Dios. Levante la mano y diga gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.